El faro siempre estuvo allí antes que él, antes que cualquiera en el pueblo. Nadie recordaba quién lo construyó, ni porque parecía tan lejos de la costa como para desafiar el viento y resistir el embate del mar. Entre acantilados y rocas negras afiladas como dientes, la torre blanca permanecía firme, triste, mirando eternamente a un océano que no dormía. Cuando Andrés llegó para ocupar el puesto de farero, creyó que sería una temporada de soledad apacible, noches tranquilas, rutina silenciosa. No imaginaba que la soledad no era el vacío, sino una presencia que aguardaba paciente, oculta tras el sonido del oleaje. Cada tarde ascendía los escalones en espiral que parecían no terminar nunca, como si la torre se alargara cuando él no miraba. El aire dentro olía a sal vieja, a moho y metal húmedo. En la cima aguardaba la gran lámpara, inmensa, de cristal grueso, rodeada por un mecanismo antiguo que respiraba con un ritmo casi humano. La luz giraba lentamente, cortando la niebla como una guadaña luminosa. Su función era simple: advertir a los barcos de las rocas asesinas que dormían bajo el oleaje. Pero Andrés pronto comprendió que esa luz no evitaba naufragios, los invitaba. La primera noche todo fue normal. Viento firme, mar gris como acero, gaviotas lejanas. Pero al llegar la madrugada, cuando el mundo parecía suspendido, un sonido emergió de la oscuridad, un lamento profundo, semejante a un cuerno antiguo que vibraba desde el fondo del mar. Andrés sintió el pecho apretado, la piel erizada. Se asomó por la barandilla del faro y vio algo imposible. Un barco antiguo, de madera ennegrecida, cubierto de algas, avanzando sin velas, sin timón, sin vida. La luz del faro lo tocó, y la madera brilló un instante como hueso mojado. Luego, como si el mar lo devorara, se hundió sin lucha. Andrés parpadeó, incrédulo. Nadie más lo vio. Al día siguiente preguntó en el pueblo si habían escuchado algo esa noche, si alguien más vio el barco fantasma. Pero nadie mencionó nada. Todos los habitantes parecían evitar el tema del faro. Los ojos se desviaban, las conversaciones se cortaban. Había silencio alrededor de aquel lugar, como si el faro no existiera físicamente, sino solo en la memoria de quien lo habitara. Andrés regresó con un peso extraño en la cabeza, como si algo se hubiera pegado a él, un barnacle invisible que lo acompañaba incluso fuera de la torre. Las noches siguientes se tornaron más densas, más frías. La luz giraba con un ritmo diferente, lento, como si se cansara, como si observara. Andrés empezó a oír pasos dentro del faro cuando él no subía ni bajaba. Pisadas mojadas, marcando un ritmo irregular. A veces despertaba sobresaltado, y al abrir los ojos encontraba el sonido del mar dentro de su habitación, como si durmiera bajo el agua. En más de una ocasión sintió que la cama se mecía, como si flotara en un oleaje invisible. Pero siempre que encendía la lámpara, todo volvía al silencio. Y entonces ocurrió de nuevo, otra madrugada, otro barco. El mismo. Siempre el mismo. Casco podrido, mástil roto, una linterna apagada colgando del bauprés como un ojo ciego. Andrés empezó a observarlo con detenimiento. Cada noche, el naufragio repetía su destino, acercándose lentamente, hundiéndose de manera idéntica. Como un recuerdo atrapado en bucles eternos, reviviendo la tragedia una y otra vez. Pero esa segunda noche, antes de desaparecer en las aguas negras, vio algo más. Figuras. Sombras humanas en la cubierta, inmóviles, alineadas como estatuas. No se movían, no respiraban, no tenían rostro, pero emitían una presencia palpable, una presión en el aire que atravesaba el pecho como un susurro que no necesitaba palabras. Cuando la luz del faro las bañó, todas giraron la cabeza a la vez hacia Andrés.
Entonces el barco se hundió, y él retrocedió como si lo hubieran empujado. Esa noche no durmió. El faro, desde ese momento, dejó de ser un refugio y se convirtió en testigo de algo antiguo, repetitivo, hambriento. Andrés comprendió que la luz no estaba ahí para evitar los naufragios, estaba para recordarlos, para convocarlos. Como si el mar cobrase un tributo de almas y el faro fuese el facilitador, el anfitrión de un ciclo perpetuo de tragedia. Ahora, Andrés esperaba la tercera noche, porque algo en su interior sabía que sería distinta. Porque el barco no era un espectro cualquiera. Era un mensaje. Y cada aparición estaba más cerca, más nítida, más viva. Y cuando la tercera noche llegó, no vino solo el barco. La tercera noche no fue como las anteriores. Andrés lo sintió desde el atardecer, cuando el cielo tomó un color enfermizo, un naranja marchito que hacía que el mar se viera espeso, como aceite viejo. Las gaviotas desaparecieron antes de que el sol tocara el horizonte, como si hubieran entendido algo que él aún no. Ni una sola ola rompía con normalidad, el océano respiraba lento, profundo, como si se preparara para exhalar algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Andrés encendió la lámpara del faro con manos tensas, consciente de que esa noche sería distinta, inevitablemente más oscura. La luz giró, una vuelta lenta, pesada, y el reflejo cortó la niebla como si la rasgara. Pero esta vez la niebla no retrocedió. Cada giro de la lámpara solo revelaba un pedazo mínimo del mundo, como si el mar hubiera levantado una cortina espesa para ocultar lo que estaba por acercarse. Andrés subió hasta el ventanal circular, apoyó las manos en el cristal frío y sintió algo. El vidrio vibraba, no con el viento, sino con un ritmo profundo, como un corazón distante latiendo desde el fondo del océano. La torre entera temblaba con ese pulso, y él comprendió que aquello no era un fenómeno natural. Era una llegada. La primera señal fue el olor. Una ráfaga hiriente de sal podrida, de algas muertas, de madera mojada que llevaba siglos sumergida. Luego, un murmullo, no del mar, sino bajo él, un arrastre lento, un crujir que semejaba huesos abriéndose paso entre la oscuridad. Y entonces apareció. No emergió como antes, flotando sin vida, esta vez ascendió del agua, rompiendo la superficie con violencia, como si algo lo impulsara desde abajo. El barco fantasma se alzó entre la niebla, aún cubierto de algas, desgarrado por el tiempo, pero más sólido, más real. Andrés notó cada tabla húmeda, cada cuerda carcomida. La linterna del bauprés, antes apagada, emitió un brillo turbio, amarillento, como un ojo medio despierto. Pero no estaba solo. Detrás del barco, como si ascendieran desde un pozo sin fondo, aparecieron figuras adicionales. No eran tripulantes. No eran humanos. Parecían fragmentos de cuerpos modelados por el mar, torsos sin piernas, brazos alargados como ramas deformadas, caras sin rasgos más que hendiduras profundas donde deberían existir ojos. Se movían sin ritmo, flotando sobre la cubierta, como marionetas sumergidas demasiado tiempo. La luz del faro los bañó y Andrés percibió algo peor que sus formas. Se movían respondiendo al giro de la lámpara, como si la luz los obligara a existir. Cada vuelta de la lámpara era un latido. Cada latido, un movimiento. La torre comenzó a crujir. Los escalones de piedra parecían estirarse en espiral, retorciéndose como una columna vertebral viva. Andrés escuchó pasos detrás de él, lentos, pesados, como pisadas que arrastraban agua. No quiso volverse. Sabía, con un instinto helado, que aquello que subía la escalera no era humano ni debería ser visto. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra.
La lámpara continuaba girando y cada destello iluminaba más del barco. Y entonces ocurrió lo imposible. Uno de los seres del barco levantó la cabeza. No tenía ojos, pero miró. Andrés sintió la mirada como agujas heladas clavándose bajo la piel. Sin rostro, sin expresión, la figura reconoció su existencia. Las demás se detuvieron y apuntaron sus cuerpos hacia el faro, como si respondieran a un llamado silencioso. El barco ya no era un naufragio repetido en un ciclo eterno. Estaba vivo, consciente, atento a él. La linterna del bauprés tembló y expulsó un resplandor más fuerte, y el mar respondió con un gemido profundo, como una garganta ancestral abriéndose. Andrés retrocedió un paso, y el faro vibró. Las paredes exhalaron humedad. Sintió el frío atravesarle la ropa. Y entonces el barco comenzó a avanzar. No flotaba. No navegaba. Se deslizaba sobre el agua como un cadáver empujado por manos invisibles. Las figuras lo acompañaban, acercándose al acantilado, subiendo sin esfuerzo, como si no necesitaran escaleras ni superficie. Andrés comprendió que el faro, por generaciones, había mantenido a esas criaturas en un ciclo dormido, repitiendo su destino como un engranaje eterno de tragedia. Pero ahora había cambiado algo. Una voluntad nueva se había encendido. Ya no repetían el naufragio. Venían por él. La lámpara giró una vez más, su luz temblorosa recorrió el océano, pero esta vez la niebla no se abrió. El mar parecía tragarse el haz luminoso, apagándolo, reduciendo la vista a solo unos metros de alcance. La luz ya no era advertencia ni guía, era comida para la oscuridad. Andrés sintió que el faro respiraba. Cada piedra del muro vibraba con un pulso profundo, como un gigante dormido que comenzaba a despertar. Los escalones detrás de él crujían más cerca. Lo que subía venía con las manos mojadas, arrastrando algo pesado. El farero entendió que no debía girarse. Que mirar significaría reconocer. Que reconocer sería invitación. La luz del faro giró una última vez, y todas las figuras del barco dieron un paso más hacia tierra. La tercera noche no fue un aviso. Fue la apertura. El faro no protegía a nadie. Lo estaba llamando a él. La cuarta noche llegó como una sombra anticipada. Andrés intentó convencerse de que no volvería a la torre. Caminó por el pueblo, se mantuvo lejos del acantilado, evitó mirar hacia el faro. Pero el mar, incluso desde la distancia, parecía observarlo con un ojo inmenso y húmedo. Todo estaba demasiado quieto. No había viento, no había pájaros, no había olas marcando el ritmo de la costa. El océano respiraba como un animal inmenso a punto de despertar del sueño. Y él, sin entender por qué, sintió que debía subir. No era una decisión. Era un mandato. Al llegar al pie del faro, el farero vio huellas en la roca. No eran humanas. Se marcaban como dedos alargados, hundidos, húmedos, con restos de sal incrustada. Iban desde el mar hasta la puerta del faro y luego ascendían por los escalones interiores. Cada paso quedó grabado en la piedra como si algo caliente hubiera derretido la superficie. Andrés tembló, pero la puerta estaba abierta, esperándolo, respirando como un pecho inmenso que inhalaba cada vez que el faro giraba su luz. Subió. Cada peldaño que pisaba parecía más largo que el anterior. La torre era ahora un túnel que retorcía el espacio. Andrés sabía que antes eran 100 escalones, pero esa noche parecían miles. El aire se espesaba. La humedad goteaba de las paredes como sudor frío. Olía a óxido, mar rancio y madera muerta. Con cada giro del espiral tenía una certeza más fuerte: no estaba subiendo un faro. Estaba entrando en un cuerpo monstruoso que lo digería lentamente.
Cuando llegó a la sala de la lámpara, la luz ya no giraba. Estaba encendida, pero inmóvil, como un ojo abierto y enfermo. Frente a la ventana circular, el mar no era mar. Se extendía como una piel oscura y lisa, con puntos brillantes que parecían poros abriéndose y cerrándose. No había barco. No había niebla. Solo esa superficie viva, respirando bajo la luna. Entonces escuchó algo. Un goteo. Lento, constante. Miró hacia el centro de la sala. El techo sudaba agua del mar, pero no era solo líquido. Mezclado con él caía un polvo oscuro, fragmentos pequeños y duros que resonaban al caer. Cuando Andrés tocó uno con la yema de los dedos, sintió una textura conocida, astillas húmedas. Era madera. No del faro. Del barco. El naufragio ya no estaba fuera. Estaba entrando. Filtrándose. Cruzando de un lugar al otro como si el faro fuera una herida abierta entre dos mundos. Y entonces escuchó los primeros pasos arriba de él. Se giró lentamente. Sobre la plataforma superior, al borde de la lámpara, había algo de pie. Alto, estirado, hecho de tablones rotos y cuerdas húmedas. Parecía un hombre moldeado con restos del navío. Su torso se arqueaba como un mástil roto. De sus costillas colgaban algas aún goteantes. Su cabeza no tenía rostro, solo un agujero donde la luz del faro pasaba a través, como si no fuera un cuerpo sino una carcasa. La criatura dio un paso hacia él. Cada movimiento crujía como madera vieja partiéndose. Andrés retrocedió, pero sus piernas se sentían ancladas al suelo, como si el faro lo sostuviera por dentro. La figura se inclinó, como tratando de recordar la forma correcta de ser humano. Y de pronto, otra más apareció detrás. Y luego una tercera. Y detrás de ellas, varias manos treparon desde la escalera, mojadas, negras, corrompidas por el mar. El farero estaba rodeado. Sin embargo, ninguna avanzó para matarlo. Ninguna lo tocó. Solo se quedaron allí, estáticas, como esperando un evento que él no comprendía. La lámpara parpadeó. Una única rotación comenzó, lenta como agonía. El haz salió al mar, y el océano respondió con un grito profundo, una vibración que sacudió el vidrio, la piedra, la sangre en sus venas. Las criaturas se movieron de golpe. No hacia él, sino hacia la luz. Como polillas muertas atraídas por una llama. Se estiraron, quebrándose, tratando de alcanzar el foco central. Andrés sintió un pensamiento que no era suyo atravesarle el cráneo como una voz sin sonido. La luz no salva. La luz recuerda. La luz llama a los que no descansan. El faro no protegía barcos. Nunca lo hizo. Era un monumento funerario para los que perecieron. Una campana que cada noche levantaba a los muertos. Y Andrés entendió entonces por qué todos los fareros anteriores desaparecieron sin registro. Porque el pueblo evitaba el tema. Porque las huellas húmedas siempre estaban frescas. El faro no estaba allí para guiar naves. Estaba allí para alimentarse de ellas. Y ahora él era parte del mecanismo. La luz giró una segunda vez. Los cuerpos crujieron. Algo más grande estaba por despertar. Con la sala abarrotada de figuras marinas, Andrés comprendió que el faro ya no pertenecía al mundo de los vivos. Cada cuerpo húmedo que se erguía ante él parecía mantener una memoria líquida, un recuerdo de tragedias arrastrado por siglos bajo las olas. Eran náufragos, pero no de un solo barco, cada uno tenía madera distinta, cuerdas diferentes, incrustaciones marinas únicas. Todos habían muerto en este mismo mar, guiados por esta misma luz. La torre era un archivo de tragedias, un santuario de naufragios repetidos eternamente.
La lámpara giró una vez más, lenta como un sol moribundo. Sus destellos atravesaron el vidrio y cayeron sobre el mar, pero esta vez la superficie respondió de manera distinta. No tembló, no brilló, no arrastró. Se abrió. Una grieta inmensa, negra como un abismo sin fondo, se extendió en el océano con un susurro similar a 1000 voces diciendo algo sin palabras. A través de esa apertura, Andrés vio algo que nunca debió ver. Un ojo, tan grande como la bahía. Abierto, inmóvil, consciente. No era humano, ni animal. Era la mirada de algo que llevaba durmiendo desde antes de que existiera el faro, el pueblo, la historia escrita. Una presencia antigua que el mar había guardado durante eras, alimentada por los naufragios que la luz reclamaba. El faro no era torre. Era párpado. La lámpara no iluminaba. Mantenía despierta a la cosa que yacía bajo el agua. Los cuerpos comenzaron a temblar. La madera crujió, las cuerdas se retorcieron, los restos marinos chisporrotearon con sal viva. Andrés sintió el latido del gigante en el suelo. Cada paso era un golpe dentro del océano. El abismo se abrió más y las aguas se desplomaron hacia adentro, como si alguien tirara del mar desde abajo. La torre vibró hasta casi quebrarse. Los náufragos empezaron a moverse hacia él. No caminaban. Se arrastraban como árboles con raíces rotas. Algunos avanzaban con torsos sin piernas, dejando un rastro viscoso. Otros giraban como péndulos de madera, con brazos que chasqueaban como velas desgarradas. Andrés retrocedió hasta sentir la barandilla en la espalda. El cristal temblaba. La luz oscilaba con violencia. Las criaturas extendieron sus manos. Pero no para atraparlo, sino para ofrecerle algo. Una cuerda vieja, empapada. Un timón partido. Un pedazo de vela con símbolos extraños. Le estaban entregando restos del barco. Fragmentos que pertenecían al naufragio repetido. Tesoros del abismo que aguardaba ser completado. Andrés entendió con un horror cristalino. El faro había sido un guardián, pero también un siervo. Cada farero no solo encendía la luz, alimentaba al ojo bajo el mar. Con cada naufragio se ofrecía un tributo. Con cada muerte, el gigante respiraba. Pero algo cambió con él. El ciclo se aceleró. El ojo se abrió demasiado. Tal vez porque Andrés vio el barco de más cerca. Tal vez porque no miró al suelo cuando oyó pasos. Tal vez porque el faro no quería un farero. Quería sucesor. La torre se inclinó con un gemido profundo. La lámpara estalló en un destello violento que encendió el cielo como un rayo permanente. Los cuerpos marinos cayeron al suelo, no muertos, sino braceando como si nadaran en aire. Intentaban volver al océano, pero las paredes del faro latían como membranas. No podían salir. El faro los retenía. Y Andrés comprendió que la torre no era prisión de ellos. Era prisión de él. El ojo bajo el mar parpadeó, y el mundo tembló al borde de una grieta sonora que atravesó el viento, la piedra, los huesos. La visión se volvió líquida. La lámpara ardió como un sol enfermo. Toda la costa quedó iluminada por un brillo amarillento que hacía que el mar pareciera un campo de cadáveres flotando boca arriba. Andrés escuchó un llamado dentro de su cráneo. No una voz, sino un pensamiento que no pudo rechazar. El ciclo necesita un guardián. El guardián debe ser uno con el faro. El faro debe soñar para que el ojo no despierte. Y sintió que la carne de sus brazos se hundía como si fuera cera derritiéndose. La piel se tensaba. Las venas se volvían hilos. La columna ardía como un mástil recién encendido. Se estaba transformando. No en náufrago. No en víctima. En estructura.
en parte del faro. Mientras las criaturas se arrastraban hacia la puerta para regresar al océano, Andrés sintió sus huesos endurecer. La piedra del muro se unió a su espalda. Su piel se fusionó con la pared húmeda. El faro lo absorbía. Lo reclamaba. Lo convertía en vigía eterno. Ojos sin párpado. Luces sin descanso. La luz volvió a girar. Él ya no podía bajar. El ojo bajo el mar esperaba. Y Andrés comprendió que el quinto naufragio estaba por llegar. Cuando Andrés despertó, si despertar podía llamarse a abrir los ojos dentro de un cuerpo que ya no le pertenecía, la lámpara estaba tranquila. El mar respiraba profundo, aún agitado por el despertar del ojo, pero ya no reclamaba almas. No esa noche. La sala estaba vacía. Los cuerpos marinos habían regresado al océano, hundiéndose en la grieta que lentamente volvía a cerrarse como una herida que cicatriza con dolor. El faro había recuperado su silencio, pero era un silencio vivo, expectante. Como un animal saciado que duerme con un ojo entreabierto. Andrés intentó mover los dedos. No respondieron. Trató de girar la cabeza. Tampoco. Su respiración era un eco interno, como viento atrapado en una botella. Algo lo sostenía, algo lo mantenía en pie. No sentía sus pies sobre el suelo, era como si flotara ligeramente, suspendido, inmóvil. Su espalda estaba fusionada con la piedra. La piel se había adherido como raíces a un tronco húmedo. Sus costillas eran vigas. Su columna, un tirante más de la torre. No era farero. Era estructura. Un nervio más dentro del cuerpo vivo del faro. El tiempo dejó de tener significado. Las noches pasaron sin sueño, sin pausa. La luz giraba y con cada rotación sentía un latido que ya no venía de su corazón, sino del fondo del mar. Andrés se convirtió en vigía involuntario de un ritmo ancestral. Cada barco que cruzaba el horizonte encendía un hormigueo en sus huesos fusionados. La luz del faro se intensificaba sola, como un órgano que responde al olor de la sangre. El naufragio ya no era accidente. Era destino. Los días eran intervalos grises que no existían para él. Solo importaba la noche, cuando el mar susurraba en un idioma que comprendía sin palabras. A veces escuchaba voces dentro del faro, pasos que subían los escalones lentamente. Nunca vio quién los hacía. No podía girarse para mirar. Pero oía el agua caer, el crujido de madera que no pertenecía al interior de la torre. Sentía la presencia de naufragios antiguos entrando y saliendo, ofreciéndole astillas, fragmentos, recuerdos. Como si guardaran duelo por él. O como si celebraran un nuevo guardián. Una noche distinta llegó con una tormenta descomunal. El viento golpeó el faro con la furia de un dios antiguo. El mar devoró la playa y escaló las rocas como una bestia rabiosa. Relámpagos iluminaban el ojo oculto bajo el océano, que abría y cerraba lentamente como un párpado somnoliento. Y en el horizonte apareció un barco nuevo. Pero esta vez no era el mismo del ciclo eterno. Era moderno, con luces blancas, brillantes, ajenas al lenguaje del mar ancestral. Un navío de turistas. Innocents. Vivos. Andrés sintió el impulso, la necesidad, el hambre del faro. La lámpara ardió con más fuerza, proyectando un faro de luz que no advertía, seducía. La tormenta rugió como si aprobaba el sacrificio. El barco se desvió de su curso. Los pasajeros corrían en cubierta, diminutas sombras sin idea de que se dirigían a un final escrito antes de su nacimiento. El faro vibró con un gozo oscuro y Andrés sintió algo dentro de él romperse, como si un recuerdo humano,
enterrado bajo capas de piedra y sal, aún resistiera el ciclo. Por un instante, solo un instante, deseó salvarlos. Intentó apagar la luz. Intentó resistir. Intentó dejar que el mar estuviera quieto por primera vez en 100 años. Pero el faro no lo obedecía. No era un objeto. Era dueño. Andrés era apenas un músculo dentro de él. Un nervio que transmitía órdenes, no que las originaba. La lámpara giró más rápido. La tormenta celebró. El barco se acercó al filo de la muerte. Y en ese segundo de lucidez imposible, Andrés comprendió la verdad final. Los fareros nunca desaparecieron. Nunca murieron. Todos seguían allí dentro, en las paredes, en la piedra, en la luz. Él no estaba solo. Nunca lo estuvo. Sintió otras respiraciones en la estructura. Otras presencias atrapadas. Otros ojos invisibles viendo el naufragio venidero. Una última lágrima recorrió lo que quedaba de su mejilla. Un hilo de agua salada como el mar que lo reclamó. Y el barco chocó. El estruendo fue como el llanto de un dios. La madera se astilló contra los dientes negros del acantilado. Gritos se mezclaron con el viento. El mar recibió nuevos cuerpos con hambre vieja. La lámpara giró una vez más. Lenta. Saciada. Andrés, incapaz de cerrar los ojos, observó todo. Eternamente despierto. Eternamente guardián. La tormenta se calmó con la misma rapidez con que llegó. La luz siguió girando. Llamando al próximo. Porque mientras el faro exista, el mar nunca dormirá. Y mientras alguien mire su luz, alguien será parte de su cuerpo.